TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras, presenta Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y los usos horarios donde ustedes habiten. Pues bien, esta noche, este día, esta madrugada traemos a la teleaudiencia nacional e internacional un importantísimo tema cultural literario que hemos bautizado Franz Kafka, narrador universal. Y para hablar de este narrador universal hemos invitado a la poeta Delmis Emilia, quien es presidenta de la Junta Directiva de Estudiantes de la Carrera de Letras de la UNA, y al licenciado Eric Maldonado, quien es profesor universitario de la UNA y también es narrador, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, Delmis, a Economía y Cultura. Bienvenido, Eric, a Economía y Cultura. Pues bien, han transcurrido 93 años aproximados desde el fallecimiento silencioso del escritor checo-judío-alemán Franz Kafka, fallecimiento ocurrido en 1924, en un momento en que su obra narrativa principal era prácticamente desconocida, es decir, inédita, si hablamos desde la perspectiva de sus novelas cumbres, El proceso y El castillo, que se encontraban, dicho sea de paso, en manos de su amigo y albacea literario Max Brod. Por otro lado, tenemos comprendido que La Metamorfosis, publicada en alemán en 1915, fue conocida en español hasta 1927, en que fue dada a conocer por el filósofo José Ortega y Gasset en su revista de Occidente. Más tarde apareció la traducción de Jorge Luis Borges. Desde entonces se ha registrado un intenso recorrido de la obra narrativa de Franz Kafka por casi todo el mundo, incluyendo el Japón. Es pertinente recordar que Kafka escribía en alemán y que es uno de los escritores más tímidos, más desencantados, más observadores, más incisivos, más imaginativos y más profundos de los que existieron en el turbulento siglo XX. Para comenzar a develar el misterio kafkiano, aquí en Economía y Cultura, hemos invitado, ya lo dijimos, a dos fervorosos lectores de la obra del escritor de Praga, la poeta y cuentista Delmis Emilia y el profesor y narrador Eric Maldonado, bajo la consideración que los hondureños debemos aproximarnos a la cultura universal sin ruborizarnos y sin ningún complejo de inferioridad. Pues bien, tenemos la participación de Delmis Emilia y de Eric Maldonado, según quieran empezar. Cualquiera de los dos pueda empezar a introducir el tema, así que hay libertad. Cualquiera de los dos. El espacio es de ustedes. Bueno, como usted ya lo dijo, Kafka, y según lo dijo Borges, es una de las estaciones obligatorias en la creación, porque Kafka nos presenta de repente algunos temas que ya han sido tratados en la literatura anteriormente, pero lo hace de una manera fresca. Un escritor que tiene trabajo, un escritor, por decirlo, centrado, que busca acercarnos a la esencia de las cosas. Como ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, Kafka es bastante detallista. Kafka nos acerca a las cosas de una manera que usted se siente ahí, puede casi hasta palpar las escenas. Entonces, son muchas las cosas que Kafka tiene que aportar a la literatura. Eric. Ciertamente, Kafka representa para la literatura universal del siglo XX una nueva estética. ¿En qué sentido? Ya teníamos una estética realista, ya teníamos una estética que se basaba en lo psicológico, teníamos una estética fantástica, y Kafka en lo que innova es simplemente en hacer un compendio de estas tres estéticas, es decir, crear un mundo en el cual la realidad, la fantasía y la psicología se mezclen. Esta estética que podríamos llamarle absurda de alguna manera nos presenta un mundo similar al sueño, es decir, pero este sueño puede ser una pesadilla o puede ser simplemente
uno de esos sueños donde no se puede escapar y es tremendamente circular, como un laberinto. Podríamos llamar algo así a este tipo de narraciones que Kafka va creando y construyendo. Sus personajes tienen una psicología, ¿verdad?, algo extraña, diferente a los demás personajes, como que están siendo acosados todo el tiempo por los otros personajes para convertirse a las ideas de los otros, y ellos no quieren renunciar a estas ideas, y esto los va a llevar a una serie de desenlaces trágicos, probablemente. Muy bien. Kafka tiene una enorme influencia en la literatura del siglo XX, parte del siglo XXI, incluso en Japón. Creo que hay un novelista que escribió una novela sobre Kafka. En este momento, no sé si es Murakami, el que La escribió otra vida de Kafka, algo sobre Kafka. Kafka en Orillas. Exactamente, Kafka en Orilla. Y en América Latina también tiene influencia, incluso ahora que se viene una jornada sobre Juan Rulfo, también tiene influencia sobre Juan Rulfo, para solo mencionar a un autor latinoamericano. Pero ocurre que Kafka, a pesar de las enormes influencias que ha ejercido en el siglo XX, incluso como lo sugiere Delmis Emilia, fue degustado por Jorge Luis Borges, él tenía enormes dudas sobre su propia obra, enormes dudas, al grado que antes de morir le envía una carta, no le envía una carta, deja entre sus papeles una carta entremezclada para su amigo y albacea literario Max Brod, en donde le sugiere, lo conmina, casi lo empuja a que queme, que destruya toda su obra. De hecho, había destruido, según Max Brod, 10 cuadernos inéditos. El mismo Kafka los había destruido. Alguna gente ha pensado que dentro de la sugerencia estaba incluido el castillo y el proceso. La verdad es que el castillo y el proceso ya lo tenía Max Brod en sus manos, así que la orden de destrucción no es para el castillo ni tampoco para el proceso, sino para el resto de sus manuscritos, que a saber cuántos serían. Se han contabilizado unas 3.000 páginas solo de su correspondencia, que naturalmente Max Brod no obedeció ese deseo de su gran amigo. Para ustedes, ¿por qué Kafka tiene esta enorme duda, esta gigantesca duda sobre su obra, que ustedes lo saben muy bien, como lectores fervorosos que son, y de alguna manera nosotros también lo sabemos, pues es una de las obras cumbres de la literatura de la narrativa del siglo XX? Eso para cualquiera de los dos. Bueno, como ya había empezado a sugerirlo, Kafka era un escritor con bastante disciplina y era conocedor, aparte de la literatura anterior a la de él y de los aportes que ésta había tenido. Por lo tanto, Kafka intenta hacer una obra, por decirlo así, perfecta. Kafka está buscando siempre que la mejora en su narrativa. Entonces, cuando él se le acerca la hora de la muerte, habla con Max Brod, como usted lo dice, y le dice que destruya toda su obra, inclusive la ya publicada, que en ese momento de Contemplación y Metamorfosis, porque él siente que no alcanzó un buen nivel. Entonces, él, como alguien que tenía plena conciencia de las cosas que estaba escribiendo y que de repente sentía que la narración no venía tan fluida a él, porque inclusive en su diario él habla de cuando escribió La Condena, que dice que la condena vino a él como un verdadero parto, que lo tuvo con muchas mucosidades, con mucha sangre, y que solo él tenía el brazo capaz de extraer el cuerpo, de ahí lo valioso. Entonces me imagino que venía a él la pregunta, pero logré extraer el verdadero cuerpo de las obras que vinieron a mí, logré dejar limpio eso, dejé algo pulcro. Entonces seguramente su respuesta era que no. También hay que pensar que en ese momento Kafka estaba delirando, estaba muy enfermo, entonces se pudieron haber venido también a él algunas ideas que de repente no tenía en cierto momento y que ya después, como las etapas en que estuvo enfermo fueron las etapas que más utilizó para escribir. Él supo aprovechar su enfermedad, por decirlo de una forma. Él pasaba diferentes horas cuando ya en el trabajo le daban como estos permisos, escribiendo y mejorando. De hecho, en su diario hay
muchas narraciones que él de repente inició, pero que después no les miraba la forma, que decía, ¿hacia dónde voy con esto? Pero igual, como usted lo dice, estaba haciendo algo fantástico que de repente, como lo sugiere Rodolfo Lemos, que muchas veces el escritor no es el mejor crítico de su propia obra. Entonces, esas dudas pudieron haber venido de eso, de pensar que no había llegado a lo que él podía dar. Es asombroso que Kafka haya aprovechado sus crisis de salud para escribir algunas de sus mejores obras. A mí, cuando me agarra mi crisis asmática, me inhibe, casi no puedo escribir ni siquiera un artículo. Y entonces esto me asombra, esta disciplina de Kafka que mencionaba Delmis. Pero sigo con la duda, y de repente es una duda que va a ser difícil despejar en mucho tiempo, de esa culpa que siente Kafka frente a su obra. Se debería a su autoaislamiento. Era un escritor insular, casi nadie lo conocía, algunos pocos amigos, unas pocas novias, cada uno en su momento, por supuesto. Eric, ¿usted qué podría decir sobre eso? Hay quien cree, o hay cierta teoría que presume que esto es simplemente una característica más de la psicología del genio. Es decir, vemos un Leonardo da Vinci que deliberadamente no termina sus obras, vemos un Franz Kafka que probablemente, y que especula esta teoría, que deliberadamente no termina sus obras, como El proceso y El castillo. Es quizás porque probablemente formen parte de su estética, es decir, que así como son un laberinto interminable sus obras, él pretende decir esto a través de una tesis narrativa y decir, no es que no quisiera terminarlo o que yo no encuentre el fin. Quizá es otra forma de decir que no hay fin en ese sentido, que nosotros deberíamos proponer el fin, que el fin está dentro de nosotros. En cambio, esta típica manía del genio, ¿verdad?, de despreciar su obra, es muy común, por ejemplo, en autores como Dostoyevsky, que hablan de sí mismos de manera peyorativa, y se cree que el genio, entre más loco está, entonces mejor es su obra artística. En este caso, Kafka probablemente aprovechó, como dijo usted, estas clases de enfermedades que se dieron, y lo vemos en la Metamorfosis, que una de las propuestas es que que este personaje probablemente sea la representación simbólica de alguien que está enfermo. Él aprovecha esto, en algunas teorías se le llama la ley de la compensación, es decir, aquel que se cree que tiene dificultades, digamos, en el habla, o tiene dificultades sociales, o tiene, qué sé yo, características de su fisionomía que no le gustan. Entonces esto lo lleva a desarrollar un gran talento o una gran pasión por el arte. Quizá Kafka sea el resultado de esto. Un hombre muy aislado que no amaba su trabajo definitivamente porque estudió Derecho, y entonces él intenta manifestar esto a través del arte. Quizás que le pidiera a Max Brod que quemara su obra es porque él simplemente no se creía a la altura de grandes genios, así como admiraba a Flaubert, que se creía que su obra era perfecta. Entonces él buscaba, como dice Delmis, la perfección. Borges dice que Flaubert es perfecto. Entonces, basándose en eso, Kafka probablemente buscaba la perfección, pero sus obras en sí tratan de demostrar esto, que la vida no es perfecta, que hay un montón de huecos, hay un montón de incertidumbre, de tristeza, tragedia, y que dentro de esta tristeza hay felicidad o cierta realización. Ahora, ese hecho de que él no acaba con su obra, de que la mayoría de su obra es una obra inacabada, incompleta, pareciera haberse convertido en un método. Lo que era una deficiencia pareció convertirse en un método, como usted mismo lo señala, que ya habían exhibido otros genios. Ortega y Gasset tiene un trabajo sobre el pintor Velázquez. Dice que Velázquez nunca terminaba sus cuadros, pero lo que era en un comienzo una aparente negligencia de Velázquez terminó convirtiéndose en un estilo velazquiano. Y lo mismo le pasa al mismo Ortega. Ortega casi nunca termina los libros que dice que está escribiendo, que propone escribir. Creo que Kafka es consciente de eso. El mismo Mozart no termina el famoso Requiem por razones de salud, y con mayor justificación en el caso de Kafka, que tiene síntomas de tuberculosis, y eso es, bueno, la gente, los que padecemos de problemas respiratorios sabemos lo fastidioso que es una crisis bronquial, no digamos una tuberculosis. ¿Se habrá convertido en un método esto de no terminar la obra,
o serán parte de las dudas de Kafka sobre su propia obra. También usted estaba mencionando algo que me parece interesante, de las diferentes personas que rodeaban a Kafka, porque inclusive Felice Bauer, que fue una mujer muy importante en la vida de él, realmente no estaba convencido de la obra de Kafka. Kafka a ella le confiaba ciertos manuscritos, como ser Contemplación, pero resulta que a Felice Bauer no le agradó tanto Contemplación. Entonces, digamos que ella le responde algo, un comentario superficial sobre Contemplación, y le dice, qué bueno que escribes, pero mira tal otro poeta que está surgiendo. Entonces a Kafka también eso le molesta porque dice, bueno, no me acepta a mí, pero está aceptando a otros escritores, ¿verdad? Y entonces la inseguridad, no solo frente también a estas mujeres importantes, sino frente a algunas personas de su familia que no aprueban su trabajo como escritor. Entonces todas estas cosas, sumadas a las varias inseguridades, como dice Eric, que él tenía, vienen influyendo para que él no sienta seguridad sobre lo que ha estado escribiendo, a pesar de haberle dedicado mucho trabajo a ello. Y de que él sabe que es un lector serio, él viene de lecturas decisivas. Claro. Aunque hay una novia al final en la vida de Kafka que sí reconoce a Kafka, Dora. y no es otra, es otra que escribe cosas bonitas sobre Kafka, que podría decirse que es una excepción de la regla, de una ex amante que escribe bien sobre su ex amante, lo cual es muy raro en la historia universal del amor, ¿verdad? Ciertamente. Y entonces, no recuerdo en este momento el nombre de ella, pero ahí va a aparecer en el camino. Nos vamos a una breve pausa comercial rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su sofá, de su hamaca, de su petate, porque ya regresamos. Muchas gracias por continuar con Economía y Cultura, su programa favorito por supuesto los martes entre 7 y 8 de la noche, en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y los usos horarios. Estamos hablando de Franz Kafka, narrador universal, con Delmis Emilia y con Eric Maldonado. Sabemos que la obra de Kafka es muy vasta, que una hora sería una milésima de tiempo para poder hablar, para poder abordar. Así que vamos a tratar de mencionar por lo menos 3 de sus libros. Digamos que podíamos centrarnos un poquitito en la metamorfosis, un poquitito en el proceso y un poquitito en el castillo, con algunos comentarios y de repente la lectura de algunas páginas. Podemos empezar, tienen ustedes la libertad de empezar, cualquiera de los dos. Bueno, de hecho, con este libro, La Metamorfosis, que fue uno de los pocos libros que él publicó en vida, está el tema, este tema de la metamorfosis, Kafka no es el primero en tratarlo y tampoco el último, ¿verdad? Anteriormente está un libro también de Ovidio, La Metamorfosis. La forma de tratarla en este libro de Ovidio es que la metamorfosis se da por un castigo o por salvación. Por ejemplo, Dafne, que la iban a violar, la convierten en un laurel para salvarla. Luego está el caso de Narciso, que lo convierten en una flor para castigarlo. Luego de esto viene Dante, que también trata un poco del tema de la metamorfosis y que a los humanos en el infierno como castigo se convierten en árboles y cuando les arrancan algunas de las hojas sufren. Pero cuando llegamos a Kafka, ya la metamorfosis no se da por el castigo de un dios o por bendición de un dios, sino simplemente por los hechos naturales de las personas, por la cotidianidad, por las relaciones que tenemos con los demás que nos denigran o nos enaltecen. Las personas se sorprenden con los inicios kafkianos, ¿verdad? Digamos, en la metamorfosis, voy a leer este fragmento en que dice así: cuando Gregor Samsa se despertó una mañana, después de un sueño inquieto, se encontró en su cama transformado en un monstruoso insecto. Desde el inicio nos dice, ya no es lo mismo, estamos entrando en una nueva fase del personaje. Entonces, como decía Eric, desde ese momento empezamos a sentir el ambiente de pesadilla, porque está despertando. Cuando las personas despertamos queremos encontrarnos con lo mismo que habíamos dejado la noche anterior, y si esto no es así, es como un momento de impacto.
Nabokov dice que de repente por lo que no se dio el impacto tan grande en Metamorfosis es porque Gregor Samsa, que es el principal de la Metamorfosis, era un comerciante, entonces él viajaba. No podía acostumbrarse a las cosas porque realmente no amanecía todos los días en el mismo lugar. Entonces eso nos hace que sea un poco menos asombroso para el personaje este cambio. Aparte, como está somnoliento, no sabe si aceptar verdaderamente esta metamorfosis o no. Se da en un ambiente familiar. Entonces empezamos a ver las personalidades de su hermana, del papá y de la mamá, ¿verdad? La hermana es el personaje más cercano en la novela a Gregor Samsa. Pero este personaje que en un inicio pareciera que ama a su hermano, le hace una especie de traición, porque a pesar de que este hombre se convierte de repente en un insecto, eso solo es físicamente, porque sigue teniendo los mismos sentimientos, la misma personalidad de Gregor Samsa. Y como dice Nabokov, aquí está una de las artes de Kafka, que él nos muestra un insecto y los instintos de este insecto, pero también nos muestra la personalidad de Gregor Samsa. Yo estaba hablando que él es como bien condescendiente con su familia. A él es quien le está sucediendo la transformación. Él es quien debería estar impactado y lloriqueando, pero realmente está preocupado por su familia. Está diciendo, ¿y ahora quién los va a mantener? Entonces, ahí empieza una degradación del personaje. Yo estaba diciendo que, de repente, si la metamorfosis hubiera sido completa, si él se hubiera convertido en un insecto y ya no hubiera tenido más sentimientos humanos, entonces la obra no hubiera sido tan devastadora, porque nosotros no hubiéramos sentido lástima por este personaje que está sufriendo. Eso nosotros lo sabemos como lectores, pero los personajes que están en la obra piensan que Gregor Samsa, convertido en insecto, ya no tiene conciencia de ser humano, entonces lo rebajan. Entran al cuarto de él, pero lo tratan como lo que ven, como un insecto. Entonces voy a decir unas partes en que interviene Grete. Grete, que es su hermana, es quien se encarga del cuidado de Gregor, porque no quiere que los papás se sobresalten, quiere ella tomar la batuta de eso. Entonces dice que su sola entrada le producía horror. Apenas ella entraba, corría derecho a la ventana sin tomarse el tiempo para cerrar la puerta, a pesar de la tensión que ponía en evitar que alguien pudiese ver el cuarto de Gregor. La abría apresuradamente, como si se estuviera agobiando y se quedaba un ratito, así hiciera frío y respiraba profundo. Entonces, para nosotros, digamos, si vemos que alguna persona reacciona así ante nuestra presencia y ver también que es nuestra hermana, eso nos incomoda. Y hay una parte en el libro en que él dice, yo ya no quiero incomodar a nadie en esta casa. Entonces trae una cobija y se tapa completamente para que ya no lo pueda ver su hermana. Entonces vemos esta humillación del personaje, alguien que ya no es parte de la familia, alguien que la familia ya no soporta ver. Después le sacan las cosas que tiene en el cuarto y empiezan como con consideraciones hacia el personaje. Pero después ya lo tratan como un insecto normal. Ellos dicen, esto no es Gregor, esto es un monstruo que está aquí. Pero realmente este monstruo, si nosotros lo vemos al leer el libro, este monstruo, como ellos le dicen, tiene más sentimientos que los mismos personajes. Por eso me gustó esa frase que dice que realmente Gregor Samsa es un humano disfrazado de insecto, pero la familia que está ahí con él son insectos disfrazados de humanos. Entonces él nos muestra la naturaleza humana y esa figura de autoridad que vemos ahí presente, que es el padre, que son, bueno, ahí todos se convierten en autoridad porque él es el único que no puede decidir sobre su destino y las otras personas sí. Entonces vemos como cosas bastante interesantes en el trato de la metamorfosis en Kafka. Yo me he preguntado en algún momento, Delmis y Eric, ¿quién es quién ahí en la metamorfosis? Si Gregorio Samsa es Kafka, si Kafka es Gregorio Samsa, porque Kafka en algunos momentos ha dicho que su padre los pisoteaba como insectos. Y entonces al fin pues aparece ya en una obra dedicada a un insecto, sin perder de vista pues que Kafka se ha sentido en algunos momentos, quizás exagerado. Yo siento que Kafka, una de sus fortalezas es magnificar pequeños detalles de la vida, de sus relaciones familiares y de las relaciones de su padre. Ha magnificado detalles de sus relaciones con su padre, y una de las cosas que ha magnificado es que su padre los trataba como y los pisoteaba como insectos, a él y a los demás parientes.
sobre todo a él, por ser un personaje escuálido. Entonces, en la Metamorfosis, ¿Gregorio Samsa es Kafka o Kafka es Gregorio Samsa? ¿O hay una disociación? ¿Cómo mira usted eso, Eric? Es muy confuso realmente, pero si aplicamos un método, por ejemplo, autobiográfico o psicocrítico, hablando de la obra de Kafka, entonces se podría analizar desde las teorías freudianas. Y decimos que hay tantos elementos en la obra de la Metamorfosis que se parecen mucho a la vida de Franz Kafka. Puede ser que este personaje sea una creación y, como dice Albert Camus, nunca un personaje es el autor. En cambio, en este caso, puede tomarse en cuenta de tal manera que dicen algunos expertos que incluso la pieza o habitación donde vivía Kafka con su familia en Praga era exactamente la descripción y las dimensiones que son habladas en la Metamorfosis. Probablemente esta identificación psicológica que él tiene acerca de su padre es quizás el elemento primordial, porque este personaje del padre, ¿verdad?, que aparece ahí en la Metamorfosis, puede ser la representación de Hermann Kafka, ¿verdad? Él con su autoritarismo y como expone usted, sí, de alguna forma hiperbólico, ¿verdad?, exagerado, pero esta es la visión psicológica del personaje, ¿verdad? Es decir, interioriza acerca de esto y cómo lo hace sentir. Es precisamente por esto que es una nueva estética, porque a pesar de que Dostoyevsky ya había interiorizado mucho en los personajes, este es el primero que va a centrarse de una manera simbólica en la psicología. En Dostoyevsky el aspecto psicológico no es simbólico, en cambio en Kafka sí lo es. Podríamos interpretarlo como el animal en que se convierte o podríamos interpretarlo como él se siente, en este caso, como un insecto, y como lo expresa en Carta al Padre también, que se sentía como un insecto aplastado de alguna forma por su padre, esta aceptación, ¿verdad?, que busca en él, quizás se ve reflejada en la novela La Metamorfosis. Muy bien, tenemos que ya que estamos hablando de Kafka, pues hablar de su estilo, de su lenguaje. Cuando yo leí la primera vez El Proceso, de eso hace muchos siglos, hace 1000 años, digamos, que yo leí El Proceso. Se me olvidaba decirles que en algunas traducciones de La Metamorfosis, algunos traductores dicen que amaneció convertido en una cucaracha, en otro un escarabajo, pero lo normal es que sea un insecto así por así, ¿verdad?, a secas, aunque de algunas descripciones que da Kafka, en algunos momentos pareciera un escarabajo y en otros momentos una cucaracha. Pero bien, el lenguaje, El Proceso. Cuando yo leí El Proceso hace 1000 años, yo no sabía que Kafka era abogado. Y entonces decía, este lenguaje me parece que se sale de lo natural, de los cánones literarios del lenguaje. Claro, con el tiempo me doy cuenta que el hombre tiene un doctorado en Derecho y justamente en la novela El Proceso él aprovecha al máximo sus conocimientos, los tiquismiquis legales y leguleyescos. Pero sobre eso vamos a regresar cuando volvamos de nuestra pausa comercial, rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su camastro, de su tapesco, porque ya regresamos. Muy bien, vamos a los mensajes y saludos. Hemos recibido una invitación de Marca Honduras. Dice, tiene el agrado de invitar al lanzamiento del libro de Blanca Moreno, Crónicas y Reportajes. Cuauhtémoc Águila, Inmortal, Honduras, forjada con oro y sangre. Lugar, Museo de la Identidad Nacional MIN, el jueves 4 de mayo a las 11 a.m. Vestimenta formal. Así que le agradecemos a Blanquita Moreno que nos haya hecho llegar esta invitación. También queremos agradecer un libro que nos envió el embajador de Honduras en Madrid, don Norman García, por medio del embajador de España en Honduras, don Miguel Albero, de la Lowe Fundación, Premio de Poesía de José Ramón Ripoll, La Lengua de los Otros. Así que muchas gracias a Norman García y a Miguel Albero. Veamos si nuestros invitados tienen algún saludo. Elmis. Bueno, yo de hecho tengo un problema porque quiero saludar a muchas personas.
Pero quiero iniciar saludando a las personas que me están viendo en Jesús de Toro, que es mi ciudad natal, donde hay muchas personas que me apoyan y me siento impresionada y siento como una bendición ser de Jesús de Toro. Bueno, entre las personas más importantes que están allá, pues mi familia, mi mamá, la licenciada Elmis Miranda, el profesor Carlos Gutiérrez, mis hermanos, por supuesto, mis amigas, bueno, aquí está una de ellas, está Ilsa, que siempre está dándome seguridad. Nos está apoyando aquí. Está diciéndonos si nos sale bien o mal todo esto. Y bueno, mis amigas también aquí. Está de juez kafkiana, ¿no? A mis amigas de la carrera de letras, como usted dice, a la gente de la carrera de letras en sí, a la coordinadora, a la licenciada Vargas, a Paola Velázquez, Alejandra, que yo sé que desde que llegó a su casa nos está viendo, junto con los otros integrantes de la junta directiva, también a mis amigas, a Adriana, a Kelly, a Paola, que también siempre están apoyándome en todos mis proyectos. Y pues espero que no se me olvide nadie, porque todas las personas que supieron de esta invitación me decían. Entonces, un saludo para todos. Para todos los amantes de Kafka también. Eric. Bueno, pues aprovecho para saludar a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mis colegas del departamento, a mis jefes del departamento, a algunos maestros, ¿verdad?, ilustres que tuve dentro de la carrera de letras, como el profesor Espinal, el profesor Franklin del Cid, mi jefa, la licenciada Suya Padilgor, a la licenciada María Vargas, saludo a Fanny también, a Fanny Mendoza. Saludo a algunos amigos, a Cristian, a Daniel, ¿verdad?, personas específicas que forman parte, a Luis David, ¿verdad?, también compañero, ¿verdad?, y catedrático. ¿Quién me lo presentó a usted? Sí, ciertamente nos introdujo, ¿verdad?, con el maestro. Bueno, y pues a todos los que me conocen. Se me olvidaba el licenciado Carlos Jover. Siempre se le olvida a alguien a uno en estas cosas, ¿verdad? Bien, estábamos con el lenguaje de Kafka en el proceso, que al principio yo no sabía que era pues un hombre, un literato que recurría al lenguaje del derecho, aunque con sus propias estrategias, porque no está tomando literalmente el lenguaje jurídico, sino que pareciera un lenguaje jurídico. Entonces, Delmis creo que tiene algo que decir, o usted, Eric. Sí, bueno, antes de señalar esto, ¿verdad?, de la utilización del lenguaje jurídico, que es típico, ¿verdad?, de autores como Florero o autores realistas, familiarizarse mucho con el lenguaje, incluso volverse de la profesión de este tipo, o estudiar mucho de la anatomía o la ciencia, en este caso el lenguaje jurídico. Pero también hay que decir que Kafka, ¿verdad?, puesto que hay una doble identidad en este sentido, en el cual él no habla de la lengua, ¿verdad?, checa, en este caso, sino que habla alemán y escribe en alemán, porque parece que pertenece a su condición doble, ¿verdad?, que él es checo y también es judío, es decir, que tiene una ascendencia judía, y esta ascendencia judía va a llevarlo a escribir en un alemán, ¿verdad?, culto, porque es los que hablaban, ¿verdad?, estas personas, ¿verdad?, de judíos cultos, y los judíos, ¿verdad?, vulgares, por así decirlo, hablaban el yiddish. Entonces hay una búsqueda, ¿verdad?, de encontrar un lenguaje en común, en este caso el alemán, así como Voltaire, ¿verdad?, no llegó a escribir en francés, sino que terminó escribiendo en alemán. Hay una doble identidad en este sentido, en el lenguaje. Interesante. ¿Elmis? Bueno, yo quiero leer un fragmento acerca del lenguaje de Kafka, porque como usted dice, a muchas personas les ha llamado la atención este lenguaje, especialmente en el proceso. A Kafka le gustaba extraer sus términos del lenguaje del derecho y de la ciencia, dándole una especie de precisión irónica. Esto me gusta porque, como usted lo dice, uno siente ese lenguaje propio de los abogados, pero también siente un trabajo como escritor, que de repente al momento de crear su estilo también está complementando con el conocimiento previo que él tiene del proceso. Entonces, en esta novela vemos eso. ¿Quién mejor que un abogado para hablarnos del sistema legal de un país? Eric. Bueno, ciertamente el proceso es una obra que aborda distintos temas. Realmente Kafka estudió Derecho sin querer hacerlo. De hecho, lo estudió obligado. Creo que él hubiera preferido estudiar literatura o letras, ¿verdad? Probó varias carreras antes de estudiar Historia del Derecho. arte es una de ellas. Ciertamente. Y llega al Derecho y entonces me asombra que, por cierto, que empieza su carrera como en 1900...
10, 11 creo, y luego que bueno, me perdí un poquito en la fecha, creo que en 1906 a 1901 a 1906 él ya había alcanzado su doctorado, en lo cual es asombroso, en Derecho. Él entonces empieza a trabajar en una compañía de seguros, por así decirlo. Entonces él va viendo cómo funciona la burocracia. Y básicamente es una de las temáticas de la obra de Franz Kafka, que es entender las entrañas de la burocracia, es decir, cómo funciona todo esto, cómo funciona todo este sistema. Y el proceso no se escapa de este recurso, ¿verdad?, de Kafka, y nos va a explicar a grandes rasgos cómo funciona el derecho o cómo él lo percibe a través de esta estética absurda, ¿verdad? Porque no va a ser una percepción natural del derecho en sí misma, sino que él va a hacerlo como algo hiperbólico, algo extraño, algo inimaginable, pero en cambio se refleja mucho en nuestra realidad. Es decir, que parece algo inimaginable que suceda, es decir, un hombre se le acuse se le acuse de algo, pero él nunca descubre de qué se le acusa y se le ha juzgado por esto. Entonces se cree impensable, pero son cosas que podrían suceder dentro de la realidad. Hay una especie de divertimento, es decir, ya que soy abogado voy a aprovechar este conocimiento para escribir mi obra literaria. Hay un divertimento en el proceso, él se está riendo de algo y Delmis ha profundizado mucho en el proceso. Delmis. Bueno, sí, de hecho, ya hablaba un poco del humorismo en Kafka, que igual que otros lectores, en las primeras lecturas no lo percibí. Y siempre estaba como un poco frustrada leyendo estas obras, digamos, en un inicio, aunque siempre ha sido uno de mis favoritos, y seguía al pie del renglón, como suelen decir. Pero luego, cuando releemos estas obras, nos damos cuenta, de hecho, de cómo el personaje ve las situaciones ante él. Por ejemplo, como dice Eric, él siempre está como haciéndole una burla a la autoridad o a lo que tiene más cercano, porque realmente él nunca llega a estar cerca de personas que tienen realmente poder. Y él lo dice ahí, él busca a estas personas que tienen poder, pero siempre está como cerca de funcionarios de menor categoría. Pues al inicio del proceso, él está como un poco anonadado por lo que está sucediendo. Pero a medida va pasando, él hace preguntas a la autoridad y empieza como a reírse de las respuestas que estos le dan, porque él dice, estos son unos ignorantes. Además empieza a reír como de todo el contexto, de todo lo que sucede, estas cosas absurdas que él simplemente está viendo. Él ve como estos personajes lo intentan introducir en ciertas cosas que a él le parecen absurdas, y se burla de estos personajes, se burla de estas personas que de repente tienen una vida sin conciencia. Y él pasa el proceso así, digamos, riéndose al final. Como por ejemplo, cuando le hacen su primer interrogatorio, él empieza a dar un discurso. Era lo que usted mismo hablaba hace unos instantes, de que de repente no muere el personaje por el mismo caso del que se le estaba acusando, sino por la forma en que él actúa, porque se espera que él se humille ante la ley, que se humille ante estas personas, pero él se burla de ellas y de su ignorancia. Entonces, cuando hacen su primer interrogatorio, él ni siquiera deja que el juez hable, él se impone, pero este interrogatorio termina cuando una mujer está besando a uno de los abogados que está por ahí. Entonces, a él esto no le molesta. Están haciendo cosas impropias en medio del juicio, y el juicio es un gran equívoco del principio hasta el final. Primero lo acusan de que es un pintor de brocha gorda, y él es un funcionario de un banco, como en la vida real Kafka es un funcionario de una aseguradora. Pero nos vamos a una breve pausa comercial, rogándole siempre a nuestro televidente que no se separe de su televisor porque la cosa se está poniendo bonita. Ya regresamos. Bien, habíamos prometido que en la medida de lo posible íbamos a hablar de 3 obras de Franz Kafka, La Metamorfosis, que ya lo hicimos, El Proceso, que nos hemos introducido, y El Castillo. Aquí vamos a tratar de hacer una correlación entre El Castillo y El Proceso por razones de tiempo. Primero, la impresión que yo tuve cuando leí hace 1000 años El Castillo,
que el castigo era algo inacible, casi algo inexistente. Mientras en el proceso Kafka, bueno, el personaje de Kafka, llamado Joseph K., es conminado pues a comparecer a un juicio del cual él mismo no sabe de qué se le acusa, y él no quiere estar en ese juicio, es evidente. En el castillo, el señor K quiere estar en el castillo, pero yo personalmente cuando leí la novela yo nunca vi el castillo, lo que vi fue una aldea donde se presume que hay un castillo, etcétera. Eric, bien, por favor, ciertamente esta es la obra más extensa de Kafka y quizás una de las más enigmáticas, precisamente por lo que implica. Ha sido estudiada por grandes teóricos, como el mismo escritor y filósofo Albert Camus. Albert Camus propone una especie de comparación, ¿verdad? Él cree que en el proceso este hombre es acusado de un crimen que no cometió, perdón, de un crimen que él desconoce, él no sabe qué crimen cometió y entonces se le va a ser juzgado. Y él busca reafirmar de cierta forma esto, encontrar de qué se le acusa. En cambio, en el castillo, este hombre llega en calidad de agrimensor, es decir, una especie de topógrafo, de alguien que mide, ¿verdad?, la ciudad. Pero su contrato no ha sido ratificado por nadie y se supone que este contrato viene del castillo. Entonces él va a intentar demostrar en el castillo que él es un agrimensor. A pesar que se le rebaje, ¿verdad?, a diferentes grados, él va a llegar a degradarse de tal manera que va a pasar de ser un agrimensor a ser un conserje en una escuela y a dormir dentro de la misma escuela. Entonces él va a tratar de conservar su identidad de todo y en el caso del proceso él va a tratar de encontrar de qué se le acusa y aquel va a tratar de encontrar también algo que sí se parece en esto, es que ambos buscan la autoridad y esta autoridad es como algo invencible, es como algo invisible, algo que no puede alcanzarse, algo que cada vez está más lejos. En el castillo, por ejemplo, él siempre intenta llegar al castillo y de alguna forma, por una manera magnética, él no va a poder acercarse al castillo por diversas situaciones. En primer lugar, porque es un extranjero y entonces se le va a tratar mal, pero esto de que se le trate mal es un símbolo, ¿verdad? Él intenta llegar. Hay quien cree que es una tesis del espíritu y que este hombre intenta alcanzar el castillo o decir el cielo y no puede llegar a través de muchos medios. En cambio, siento yo que en el proceso su búsqueda también es de encontrar estas autoridades, ¿verdad?, invisibles que lo están juzgando. A que él busca las autoridades que lo reafirmen, que reafirmen su identidad como un agrimensor. Bueno, diríamos que hay coincidencias y diferencias entre esta cosa que se me cae, ¿verdad?, todos los martes del oído. Hay unas coincidencias. En Castillo y el proceso es que el señor K nunca logra ver al gran juez y en el castillo nunca logra ver al conde que supuestamente lo ha contratado. Pero hay diferencias que en el proceso es llamado a comparecer y en el castillo está ausente de esa comparecencia. Sabemos que Delmis ha leído estos dos libros. ¿Cuál es tu comentario, Delmis, sobre esto, sobre esta relación de estos dos libros formidables de Kafka? Pues de repente ustedes estaban hablando del personaje y de que ambos personajes están en búsqueda de algo. Por ejemplo, dicen los textos de Kafka no son los textos de un hombre que se pregunta si debe tocar a la puerta, sino de un hombre que toca a la puerta. Es alguien que está en esta búsqueda, como usted dice. También en el castillo, él ha sido llamado porque necesita un agrimensor. Él no llegó ahí de la nada, pero cuando llega de repente ya nadie sabe nada, ya nadie le dice, hasta le dicen, no, aquí ni siquiera se ocupa un agrimensor, y es cierto que lo llamamos, pero no se ocupa. Entonces está como esta relación de que el personaje en ambos es un personaje que no es conformista. De hecho, los otros personajes lo critican porque le dicen, bueno, ¿por qué no aceptas la situación que tenés? Por ejemplo, en el castillo, que él tiene una relación con Frieda, lo demigran y lo hacen un conserje. Entonces él le dice, pero yo no soy un conserje, yo soy un agrimensor. Pero ella le dice, pero esto es lo que tenés y esto es lo que está frente a ti, tómalo, porque ¿qué es lo que pides? ¿Qué es lo que exiges de este pueblo? Entonces él se ve rebajado y él mismo dice, las personas que están en este pueblo están acostumbrados a la autoridad, no sabrían qué hacer
si no tuvieran una autoridad que los manejase. Y va reafirmando eso, porque todas las personas que se le presentan, aunque de repente no tienen contacto con la autoridad, tienen ese respeto hacia la autoridad, porque se da algo muy gracioso ahí, que se da también en la realidad, de que una familia es denigrada porque una de las muchachas no quiso ser amante de uno de los funcionarios, y otra muchacha es enaltecida, sube en la escala social porque es amante de uno de sus funcionarios. Entonces está como eso gracioso, esa relación que Kafka siempre nos va poniendo, lo que pasaría si y lo que pasaría si no, pero siempre en ambas obras hay algo que el personaje desconoce y que no puede extraer la verdad de las personas que están a su alrededor, porque realmente no son personas poderosas, no son personas que saben cómo se maneja el sistema, sino que simplemente tienen una visión de él. Bueno, tenemos entonces dos mundos, el mundo del proceso, donde Kafka está inmerso en una corte que no es corte, y luego está en el castillo. Lo primero que uno se imagina cuando va a leer el castillo es que se trata de un castillo medieval o de una abadía donde hay una aldea o una ciudad o un burgo alrededor del castillo, pero en realidad yo me he preguntado siempre si existe o no existe el castillo, incluso si existía o no existía la corte, donde es juzgado y al final es asesinado, ¿verdad? Y luego si existe o no existe el castillo, yo siento como... Y a veces hasta pensé en el castillo interior de Santa Teresa de Jesús, o en los castillos interiores de Santa Teresa de Jesús. Pero Eric me decía antes de entrar al programa que sí existía el castillo. Yo no lo veo cuando lo leo, pero soy un lector más, pues. Sí, realmente que hay un fragmento, ¿verdad?, inicial que nos sugiere quizás lo que nos hace dudar si este es el castillo, es que el mismo personaje, ¿verdad?, nos va diciendo que este castillo le parece muy pobre, muy pequeño, y su descripción arquitectónica es la descripción que no creía él como un castillo, no estaba acostumbrado, ¿verdad? Él pensaba, como dijo usted, un castillo muy grande, pero realmente era muy pobre. A pesar de que este castillo es muy pequeño, va a tener una gran influencia dentro de la novela, porque él nunca va a poder llegar a acercarse a este castillo, y él lo ve así como algo muy pequeño, algo nimio, pero luego se va convirtiendo en algo inalcanzable, algo imponente, y quizás responde, según algunos de los teóricos, se parece mucho a la arquitectura de Praga, y que se ve reflejado en uno de los castillos, que se mezcla a la vez con la aldea y la ciudad, y entonces se confunde entre la aldea y la ciudad de tal manera que no sabemos si lo es. Que se dice que Praga es una de las ciudades más bellas del mundo, pero Kafka la mira como una de las más feas del mundo, como un pueblo. Vamos a una breve pausa comercial y siempre rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, porque la cosa se está poniendo riquísima. Ya regresamos. Bien, el tiempo kafkiano se nos ha escapado de las manos, nos quedan unos 25 segundos para cada uno de nuestros participantes de esta noche para un mensaje de despedida. Delmis, por favor. Bueno, yo quiero invitarlos, por supuesto, a que lean a Kafka y que al acercarse a él lo hagan sin prejuicios y que puedan verlo desde diferentes perspectivas, como usted lo dijo, sin ruborizarse, tratando de entender a este escritor tan importante que nos ha hecho muchos sentirnos con una nueva conciencia acerca de nuestra realidad y que seguirá por muchos siglos más llenando a diferentes lectores de diferentes partes del mundo. Muchas gracias. Bueno, yo los invito a leerlo como un gran narrador del siglo XX, que era Kafka, y también tomando este aspecto social que él tiene, ¿verdad?, que era una especie de radiografía de la sociedad, sus obras. De alguna manera, él trataba de mostrar las grietas que tiene la sociedad, la burocracia, qué sé yo, el gobierno, la familia, etcétera, etcétera. Estos temas están dentro de su literatura y él busca precisamente esto, ¿verdad?, llevar un mensaje humano, buscar la humanización por encima de la deshumanización. Y entonces los invito a leer Kafka precisamente porque esconde una temática muy profunda y existencial. Muy bien, por razones de tiempo no pudimos hablar del arquetipo padre como un arquetipo del bien y del mal en la vida de Kafka y en la obra de Kafka. Tal vez lo hacemos en otra oportunidad. Mientras tanto, agradecemos infinitamente la comparecencia en esta noche de la poeta Delmis Emilia
y del licenciado Eric Maldonado. Agradecemos a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista.